Bienvenidos al programa Pensadores Peruanos del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quien les habla es Bernardino Ramírez Bautista, docente, investigador y ex vicerrector de esta casa de estudios. Transmitimos desde La Casona, canal web de Culturas. Este programa es producido por la Dirección de Cine y Producción Audiovisual, que está bajo la dirección general de don Mario Pozzi Scott. Bueno, estamos con la doctora Ruth Shady Solís. Muy buenas tardes, doctora. Sea usted bienvenida a este programa Pensadores Peruanos. Muchas gracias por la invitación. Me parece un programa muy interesante que promueva reflexiones en los docentes, estudiantes y en la sociedad peruana en general. Ese es el interés que tenemos, que se promueva realmente la reflexión sobre las ciencias sociales y sobre el Perú desde la academia, desde las aulas universitarias, desde San Marcos. Bueno, puedo decir rápidamente algunos datos de la doctora Ruth Shady. Ella es del Callao, nació en el puerto de Chalaca, ¿no? Bueno, y es actualmente pues arqueóloga, es educadora, es profesora de San Marcos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Naturalmente su casa de estudios, allí estudió educación, igualmente antropología y arqueología. Optó el grado de doctor en arqueología. La doctora Shady tiene una larga trayectoria como académica, como investigadora y también con mucha producción intelectual. Producto de ello son un conjunto de libros que son publicados tanto en nuestro idioma como en otros idiomas como el inglés, creo que también el portugués y el francés. Bueno, y ella continúa produciendo y sigue trabajando. Ella ha sido decana del Colegio de Arqueólogos del Perú. Igualmente, ella actualmente es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y bueno, dirige el proyecto especial de Caral. Bueno, son algunas de las tantas actividades que ha venido realizando la doctora Shady y vamos a conversar con ella sobre la arqueología y de manera especial sobre Caral, ¿no? Sabemos nosotros que la ciudad sagrada de Caral, ¿no?, que se encuentra en la parte media del valle de Supe, ¿no?, es una de las ciudades más antiguas que tiene el Perú y tal vez América Latina, ¿no? Se ha señalado que tendría unos 5.000 años de antigüedad, ¿no? Y que, por cierto, es casi igual que las otras civilizaciones, ¿no?, como la egipcia, la caldea, tal vez la china, pero resulta pues que de pronto, y con el trabajo de la doctora Shady, nosotros nos encontramos con este gran descubrimiento, es un gran hallazgo para el Perú, ¿no? El saber que tenemos a la ciudad más antigua en América Latina y en el Perú. Bueno, ahí parece que los antiguos pobladores pues se dedicaban a la agricultura, a la pesca, ¿no?, a la artesanía y otras actividades. En todo esto sería bueno que conozcamos, ¿no? Doctora Shady, ¿cómo es que usted decidió investigar, ¿no?, a esta zona arqueológica, o sea, a Caral, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que tenga tanta pasión por estudiar pues esta ciudadela, ¿no?, peruana? Bueno, agradezco el interés en conocer sobre la formación de la civilización Caral, la más antigua de toda América, de todo el continente americano, y efectivamente se inició la formación civilizatoria hace 5.000 años al presente. Tuvo un gran prestigio durante 1.000 años y una trascendencia por el impacto
en las relaciones interculturales, con sociedades que tenían otras culturas, que hablaban otros idiomas, pero eso no fue impedimento para que establecieran redes de interacción. Y muchos de los elementos sociales, culturales de esta civilización se transmitieron y fueron implementados por las otras poblaciones. Lo interesante, por ejemplo, que podría señalar es el idioma quechua, que según los lingüistas tuvo su origen porque las isoglosas más antiguas se han encontrado en esta área y fue la lengua franca o lengua de relación que se habría empleado desde entonces y que fue asumida luego por los incas. No siendo su lengua originaria. Eso es lo que cuando yo lo comento se sorprenden. De acuerdo a las investigaciones, la lengua de los incas fue una llamada Kundi, de la familia lingüística Aru, pero asumieron el quechua porque lo encontraron ampliamente difundido como lengua de relación intercultural. Entonces vemos que en este país hubo una sociedad, la de Caral, que desde que se forma como organización social compleja, empieza a dar solución a una serie de problemas, y eso es lo que se encuentra en nuestro país. Nuestro país es megadiverso. Cada parte de él requiere una atención especial. Lo que se encuentra en Chota, Cutervo, en la Sierra Norte, son las arracachas, por ejemplo, variedades de arracachas. Cuando yo llegué a trabajar allí hace algunos años, bastantes, me sorprendió porque no conocía ese tubérculo, ¿no? Y en cambio en el sur, en el centro ha sido la papa, y cada lugar recibió un tratamiento especial con tecnologías apropiadas y fueron dando solución a los problemas. Pero esta civilización inició esa relación con el medio ambiente, con la zona geomorfológica tan especial de nuestro país, comprendiendo que debía establecer redes de comunicación, de interacción para el intercambio y sacarle provecho a la diversidad de recursos que había en cada zona ecológica. Entonces esta civilización pues ha tenido un impacto a lo largo de 1000 años y se puede identificar en diferentes partes del país, hasta la época inca, como mencioné el quechua, pero también el quipu, ¿no? Crearon el sistema de registro que hemos encontrado. Cuando recién encontramos el quipu, amigos me dijeron, no, ¿qué va a ser un quipu? Y efectivamente acudí a especialistas en quipu, el ingeniero Pereira, que entonces vivía, que había trabajado mucho sobre quipu, y él lo vio y me dijo, es un quipu, no hay duda. Y también invitamos al especialista Conklin, que vino de Estados Unidos solo para ver el quipu, sorprendido, ¿no? Y me dijo, doctora, este es un quipu, no hay por qué dudar, es un quipu. Entonces mis colegas dijeron, sí, pues será un quipu, pero no es tan antiguo. Seguramente que alguien lo introdujo en Caral, de otras sociedades de periodos posteriores. Entonces saqué un pedazo de cordón de 2 extremos y los envié al laboratorio de radiocarbono 14 beta para que hicieran los análisis correspondientes y salió lo que esperábamos, que la fecha de Caral, ¿no? Con 2000, la diferencia entre un extremo y otro era de 10 años. O sea, era un quipu, ¿no? 2500, 2550 antes de Cristo, y estamos pues ante una sociedad muy avanzada en producción de conocimientos. Y eso es algo que en nuestro país no se tiene en cuenta, que desde que se forma la civilización hay ciencia, hay producción de conocimientos.
para dar solución a problemas y lo lograron. Yo podría citar muchos ejemplos, ¿no? Pero no sé si usted continúa con sus preguntas, pero lo que puedo decir al respecto es que estamos ante una sociedad muy avanzada en los diferentes campos de la producción económica, en campos de la organización social compleja, en arte, en producción de conocimientos, en ciencia, en tecnología, que aplicaron y lograron mejores condiciones de vida con esas características y modos de vida. Realmente interesante, doctora, ¿no? Lo que usted señala, algunos elementos que muestran pues la antigüedad de la cultura caral, ¿no? Lo del quechua, por ejemplo, lo de la racacha, lo del quipu, unos elementos que tienen esa antigüedad realmente muestran el desarrollo de esa cultura en una época tan temprana para el país. Sí, la racacha no es de allí. Lo citaba como un ejemplo, ¿no? Ellos han estado produciendo en ese momento, bueno, no momento porque han sido 1000 años, una serie de productos. Han tenido camote, achira, por ejemplo. Actualmente nadie conoce la achira, pero si uno va a Chincha, Ica, todavía se encuentra achira. Y cuando he ido a Colombia, un producto domesticado acá, consumido en la época de Caral, porque se encuentra en grandes cantidades, ellos lo han industrializado y venden chisitos de achira, dulces de achira. Entonces lo que vemos es que a veces no apreciamos lo nuestro, lo que hemos heredado, no lo conocemos y lo vamos perdiendo. Y así como eso hay otros productos que han desaparecido ya, ¿no? Bueno, es un aspecto, lo interesante es conocer estas historias para generar reflexiones y poder nosotros entonces saber qué podemos de ese pasado replicar, y porque los logros fueron importantes y que de repente no y debemos cambiar. Pero yo creo que hay mucho que aprender de esa herencia cultural y esa es una tarea que a través de la educación debe hacerse. Y eso es lo que yo le digo siempre a los estudiantes. El rol de la arqueología es recuperar una historia social que pueda ser para las generaciones del presente y del futuro de gran utilidad a través de una evaluación de lo que hemos hecho, de lo que hacemos y de lo que corresponde o es beneficioso que hagamos. Entonces yo creo que en cada parte del país hay una historia diferente y esa historia la debemos recuperar y conocer los peruanos para que podamos promover, fomentar nuestro desarrollo, pero al mismo tiempo cohesionarnos, identificarnos con esa herencia y en esa cohesión, en ese fortalecimiento de nuestra identidad. Pienso, y estoy segura de eso, que los peruanos nos vamos a querer entre peruanos, como debe ser, ¿no? Para todos en conjunto, poner la energía y comprometernos por el desarrollo con beneficio compartido. Bien, doctora, por lo que estamos escuchando, observamos que Caral no estuvo aislada, sino recibió una serie de influencias por las múltiples relaciones que también en esos años existieron con otros lugares. Y si bien es cierto, en el Perú nosotros señalamos que somos distintos, tal vez tenga que ver eso con los periodos, ¿no?, de desarrollo en cada lugar de la cultura. Sabemos, por ejemplo, que tanto Tello como Ule o como Lumbreras plantean tesis distintas sobre el origen de la cultura peruana. Sabiendo que Caral es la civilización más antigua, ¿usted diría que es, digamos, la cultura peruana de origen peruano, autóctono, o sería como plantea Ule o como plantea, en este caso, pues Lumbreras, ¿no?, o logenista? Bueno, nuestra civilización se formó en el área norcentral. En primer término comprendieron que el territorio peruano
tiene características muy especiales. Está atravesado por la cordillera andina y esta configura zonas ecológicas diversas. Por tanto, además de la altitud y las coordenadas de latitud, longitud y los cambios climáticos periódicos, la corriente de Humboldt, los vientos alisios, la niña, el niño, todos esos aspectos ellos los asumieron y comprendieron que debían darle un tratamiento especial a cada parte del territorio. En el caso de Caral, esta civilización estableció desde muy antiguo contactos entre el litoral y el valle. En la sección donde ellos se encontraban, en el Valle Medio, producían agrícolamente, pero complementaron su economía con los pescadores y por tanto recibían peces, en particular la anchoveta deshidratada y los moluscos, pero además y le daban a los pescadores, a la gente del litoral, el algodón a cambio y otros productos que ellos sembraban. Pero el algodón era muy importante porque ya no se pescaba pues con anzuelo, sino con redes. Y avanzaron tanto en esa tecnología que ingenieros pesqueros, cuando han visto la tecnología aplicada, creían que esas redes eran modernas. Y les podría decir que en ciencia y tecnología avanzaron muchísimo. Han utilizado la energía del viento para mantener fuegos permanentes y de alta intensidad. Cuando físicos han visto esas construcciones, conductos de ventilación subterráneos, se cogieron la cabeza y decían cómo es posible que esta gente desde hace 5.000, 4.500 años ya supieran del principio de Venturi, que es un principio que en Europa se aplicó recién en 1740 y tantos. Entonces, imagínense, ese es uno de los conocimientos aplicados. El algodón de colores naturales, tener hasta 4 variedades de colores de algodón nativo. Cuando lo han visto en Francia, en una exposición que hice, industriales me decían, pero ¿cómo han podido obtener esa variedad de algodón? Nos gustaría a nosotros comprar toda la producción de algodón de colores de su país. Eran industriales de una ciudad, Ardèche se llama, y yo le dije, bueno, en Perú no se produce ya ese algodón en grandes cantidades, ha quedado como tradición, hay una norma que lo prohíbe, y de verdad que había una norma que prohibía. Entonces nosotros no apreciamos esa herencia, como digo, ¿no? Recién hace algunos años se ha derogado y ahora estamos nosotros fomentando en el valle el cultivo de ese algodón. Luego avanzaron mucho también en conocimientos de ingeniería estructural, por eso es que esos edificios monumentales son estables a pesar de los milenios transcurridos. Y cuando hemos publicado al respecto de ese conocimiento y tecnología aplicada, han venido ingenieros de Japón, después de los sismos que han habido allá, para conocer ese conocimiento. Se han llevado la información, se han llevado las fibras que encontraron de las chicras o bolsas que utilizaban para los depósitos que ponían en las plataformas, y luego de meses de estar experimentando, me han dicho que 5.000 años después van a aplicar ese conocimiento de tecnología sismo resistente en las nuevas construcciones de Japón. O sea, no estamos frente a artesanos únicamente. Ha sido una sociedad compleja, con organización sociopolítica, con especialistas en diversos campos del conocimiento que han estado tratando de dar solución a problemas para mejorar las condiciones de vida. Hemos encontrado laboratorios de observación astronómica. Entonces ellos han estado manejando cómo predecir los cambios del tiempo. Hemos encontrado un laboratorio en la parte marginal de la ciudad de Caral
excavado, con techo, con una escalera que bajaba, y desde donde salían de ese observatorio una serie de alineamientos y geoglifos, espirales trazados en la parte donde no transitaba la gente, que ha sido el observatorio. Entonces ha habido marcadores de cambios astrales, hemos encontrado una serie de marcadores, y tenemos a un colega, Aldemar Crispín, arqueólogo, que está muy interesado en ese campo del conocimiento y está haciendo pues el seguimiento a este tipo de trabajo. También estamos colaborando con la Universidad de Ingeniería para ver de qué modo el algodón de colores naturales puede también utilizarse en el presente para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones actuales en el valle y en otras partes del país. Tenemos un convenio con la Universidad Agraria, la Universidad de Ingeniería, para ver de qué modo también el algodón puede mejorarse como fibra. Entonces se está trabajando no solamente en la recuperación de esa historia social, sino en promover cambios en las sociedades del entorno de los sitios arqueológicos. Y no trabajamos solo con Caral, ¿no? Porque si queremos comprender una sociedad tan compleja y tan avanzada en conocimientos, pero también en su vinculación con otras sociedades en condiciones de paz, y yo creo que ese es el mensaje de Caral para el mundo, una sociedad donde habían autoridades sociales y políticas, no solo políticas, que eso es lo que nos falta en el Perú actual. Y eso continuó hasta lo Inca. Entonces, las autoridades sociales coordinaban con los políticos. Y eso se nota, y tenemos una serie de datos, y cuando vemos en las crónicas comprendemos también. Hay otros aspectos como la equidad de género, que luego se va a transmitir en lo moche y en lo inca, ¿no? Porque era la Coya la que hacía una serie de negociaciones cuando habían tensiones o conflictos. Y en el caso de Caral, la mujer tenía mucho protagonismo, y hemos encontrado esos restos en Áspero recientemente, en el mismo Caral, en Miraya. Estamos trabajando en 11 sitios de esa civilización a lo largo de los 1000 años. Son 9 en el Valle de Supe, 1 en el puerto de Supe, en la ciudad pesquera de Áspero, que ya puede ser visitada también, la hemos puesto en valor, y en otro sitio en el Valle de Huaura, porque queremos a través de los 11 asentamientos, en la comparación, hacer las inferencias que nos permitan comprender cómo se formó esta civilización, qué factores incluyeron y qué cambios se dieron a lo largo de los 1000 años. Pero también estamos trabajando con las poblaciones del entorno, como digo, con los niños, con los jóvenes. Tenemos un programa Caral en la escuela, tenemos un programa de niños líderes, tenemos un programa de hilandería de mujeres, de agricultura ecológica con los agricultores o campesinos, otro que le llamamos la historia de mi pueblo, y se va de pueblo en pueblo. Bueno, varios de esos programas son para hacer con responsabilidad social el trabajo, de conexión con los centros poblados actuales, ¿no? Y siempre, como digo, con dificultades por las limitaciones presupuestales, por esa visión que todavía en el país no cambia, de considerar pues que el patrimonio es un gasto, cuando en realidad es una inversión, porque se promueve desarrollo. Y esa historia nos es necesaria para conocer los cambios que debemos promover o fomentar, ¿no? Estamos trabajando con la empresa privada, con San Fernando. San Fernando nos paga a los profesores porque el presupuesto estatal es solamente para el trabajo de puesta en valor y recuperación a través de la investigación, la conservación, la difusión de esa historia, pero el trabajo con las poblaciones lo estamos haciendo con la empresa privada. Bueno, eso es más o menos en general, pero estoy a disposición para algunas otras preguntas. Realmente, pues sí, muy importante, doctora, lo que usted nos está señalando sobre la civilización Caral, ¿no? Y estamos escuchando pues que tendría una duración más o menos de 1000 años, ¿no? Sí. De 1000 años, y que gracias a esta actitud tal vez de la paz que se desarrolló en las diversas poblaciones,
hizo posible que esta cultura sea tan compleja, ¿no? Sí, ahí hay un tema bien interesante. ¿Por qué colapsó? ¿Por qué entró en crisis y colapsó? Y es por eso que estamos trabajando en el sitio de Bichama, que está en el Valle de Huaura. Estamos trabajando en Piedra Parada, en el Valle de Supe, en Era de Pando, que corresponden al periodo de crisis y la continuidad después de la crisis. Pero en el Valle, Caral y los otros asentamientos colapsaron. Y hemos estado haciendo investigaciones con un equipo multidisciplinario dentro del país y también de modo internacional con la Universidad de Florida, y la hipótesis que se está planteando es de un cambio climático. Y eso es algo que Perú todavía no está considerando suficientemente, porque somos un país vulnerable frente al cambio climático intenso o muy fuerte que se produce cíclicamente, no solamente por causas antropogénicas, sino por cambios en las órbitas de los astros, del planeta mismo, y que ocasiona una serie de condiciones cambiantes. De modo que creo que también hay un mensaje en esta civilización para llamar la atención sobre la preparación que deben tener las poblaciones, la sociedad civil y sus autoridades frente a los cambios que se vienen y que son cíclicos. Hay unos muy intensos, hay otros de menor intensidad, varían en cuanto a efectos, pero el que se produjo en Caral fue uno muy intenso hacia los años 1900 aproximadamente antes de Cristo. Y hemos visto en la historia nuestra, como también de la humanidad, que ha causado no solamente una crisis simple, sino colapsos civilizatorios. Y bueno, sequías que pueden durar entre 60 y 130 años, imagínense ustedes sin agua, qué es lo que puede pasar en nuestro país, en nuestro territorio, que está pues dependiente de las condiciones geomorfológicas, climáticas y los cambios que se producen. Qué interesante, doctor, también ver este asunto del cambio climático, ¿no? Y para las actuales circunstancias, para estos años, ¿no? Y los que vienen, sería bueno tener, digamos, conocimiento más profundo de estas realidades, ¿no? Y qué es lo que llevó, pues, a la declinación de Caral, ¿no? Más o menos se sospecha 1900 años antes de Cristo. Así es. Y podría decir que no solamente ha sido en Caral, al parecer también se está hablando de similar efecto o impacto en la sociedad moche, en la sociedad de Tiahuanaco, pero por supuesto miles de años después que Caral, ¿no? O sea, son cambios que se han dado y que han sido de efectos muy intensos en las sociedades, por más avanzadas que éstas hubiesen estado en el manejo del territorio y sus recursos, ¿no? Y como hemos visto en Caral, fue un acontecimientos sucesivos. Fueron sismos, a continuación aluviones o huaicos y luego sequías prolongadas, donde los mismos valles se arenaron, se llenaron de dunas y sin agua. Doctora, qué interesante todo ello, pero nos gustaría también conocer cómo es que usted implementó estas investigaciones, cómo es que llegó a descubrir, digamos, esta riqueza arqueológica e histórica que tiene el Perú, ¿no? Porque uno si contempla el Valle de Supe desde las colinas, desde los cerros, realmente es impresionante, ¿no? Y usted nos habla de los 11 asentamientos arqueológicos y continúa trabajando. Bueno, ¿y cómo lo implementó? ¿Nos cuenta algo sobre el proceso de investigación que hicieron ustedes? Bueno, fue un proyecto personal, la organización de esta investigación. Siempre me interesó conocer cómo se formó la civilización en nuestro país y estuve a la búsqueda. Primero trabajé en Ancón, colaborando todavía como estudiante, luego en Chota, Pacopampa, en Bagua, estuve en Puno, en Pucará un tiempo, cuando se organizó allí
un tema de formación entre arqueólogos y luego me interesé en Supe cuando me lo mostraron y vi los sitios arqueológicos que allí habían con tremenda monumentalidad. Se veían como cerros, pero para el arqueólogo ya era evidente que se trataba de edificios monumentales. Pero me asusté la primera vez que los vi porque dije, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero para este trabajo? Es algo que se requiere inversión. Pero estuve un año haciendo una pasantía en Dumbarton Oaks como investigadora. Es una entidad de la Universidad de Harvard. Solamente me pagaron para investigar, que es algo que debería promoverse en el país. Durante un año al investigador le dan un departamento, le dan un dinero mensual y solamente la obligación es investigar, producir y nada más. Entonces en el intercambio con colegas y también con la que considero mi maestra y guía, Betty Meggers, que en paz descanse, ha muerto a los 90 y tantos años, pero desde que nos conocimos, yo era estudiante acá todavía cuando la conocí por primera vez en San Marcos, hasta que ella ha muerto, la coordinación fue permanente, a tal punto que ella me mandaba las revistas de American Antiquity, ella pagaba mi inscripción en la Sociedad de Arqueología Americana, o sea, e incluso me ofreció trabajo en el Smithsonian Institution. Pero bueno, como yo siempre he dicho, la identificación con mi país, con la investigación, con la historia de él, siempre ha estado presente desde que yo tenía los 9 años de edad, por influencia de mi padre, ¿no? Así que yo dije no, le agradecí mucho por el trabajo que me ofrecía, pero retorné a mi país, ¿no? Y asumí lo de Caral en 1994, empecé ese trabajo en el Valle de Supe. Yo lo había conocido el año 78, pero entonces me asusté de ver todo el trabajo que había que hacer, pero el 93 ya estaba pues más madura, ¿no? Y dije, no, hay que asumir, es algo tan importante. Revisé la bibliografía. A mí me hubiera gustado seguir también en Bagua. Es un lugar que me impresionó mucho para comprender nuestro país y las relaciones con el país vecino de Ecuador, ¿no? Justamente en la época del formativo, de cuando se inicia como civilización. Y comprendí muchos aspectos de la relación entre nuestros países y la idiosincrasia que manejamos inadecuadamente, ¿no? Hay mucho que decir a través de la arqueología de esa relación. Bueno, no es este el momento, me estás preguntando de Caral, podría hablar mucho de Bagua. Justamente el año pasado me han vuelto a invitar a Bagua y me han declarado hija ilustre. Trabajé muchos años allí, pero me interesé en Supe. Empecé el trabajo como un proyecto de investigación de San Marcos en mi condición de docente. Motivé a arqueólogos egresados que ya estaban trabajando para que los fines de semana, con un grupo de 4 o 5 que habían sido mis estudiantes, nos íbamos a Supe los días viernes, cuando terminaban ellos de trabajar, ¿no? Nos íbamos allá. Pedí al director de entonces del Instituto Nacional de Cultura Apoyo, Pedro Jurinovic. Él nos prestaba una movilidad, era lo que llevábamos, ¿no? Nosotros conseguimos nuestro gas, nuestra cocina y nos íbamos con nuestra carpa. Entonces éramos 5, de ellos llegábamos a Supe y empezamos una prospección del valle. Durante 2 años lo hicimos, siguiendo lo que ya un arquitecto, Carlos Williams, había hecho previamente, porque en ese entonces el Instituto de Cultura tuvo una política muy interesante de hacer el registro de todos los sitios arqueológicos que habían en los valles. Y eso sería interesante ver cuánto perdura hasta ahora, ¿no? Era la década del 70. Entonces pagaron a profesionales, arquitectos, arqueólogos, para que hicieran ese trabajo.
y el Valle de Supe fue uno de ellos. Entonces había el registro de todos los sitios arqueológicos de todas las épocas, ¿no? Nosotros pedimos ese registro, conversé con el arquitecto Williams, que ha fallecido ya. Él me dio imágenes, planos, conversamos mucho, y yo me interesé en lo más antiguo, o sea, no en los sitios de otros periodos, ¿no? Porque esa fue siempre mi interés. Entonces, donde nos daba la noche establecíamos nuestra carpa y allí preparábamos nuestros alimentos, y así estuvimos durante 2 años, viernes, sábados y domingos, y ya retornábamos. Después de 2 años me di cuenta de que estaba ante un valle especial. Identificamos 18 sitios en aquella época, ahora sabemos que hay 25, ¿no? Con todo el avance tecnológico, las imágenes satelitales, ha hecho más fácil ahora el trabajo. Y decidí, hablé con mi maestra Betty Meggers, y le expliqué, ¿no?, que había hecho un descubrimiento en un valle de muchos sitios importantísimos con monumentos, pero yo pensaba que eran pues del formativo, ¿no? No me imaginaba que fueran tan antiguos. Por la monumentalidad yo pensé que eran como Sechín, en ese momento, para ser sincera, o como Chavín, ¿no? Entonces lo que me llamaba la atención es que no encontraba cerámica, y Sechín sí la tiene, o Chavín también. Entonces decidí que era necesario excavar en uno de ellos, y escogí, en ese momento Caral se llamaba Chupacigarro, porque ese era el nombre del fundo. Entonces había Chupacigarro Grande, Chupacigarro Chico, Chupacigarro Este, Chupacigarro Oeste, ¿no? 4 sitios arqueológicos llamados Chupacigarro. Me acuerdo que un día tuve una reunión con un colega, Peter Kaulicke, y él conformábamos el comité técnico del Instituto de Cultura. Nos reuníamos periódicamente, ¿no?, para resolver problemas, convocados siempre por el Instituto de Cultura. Entonces él me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás investigando? Yo le dije, estoy en el Valle de Supe. Ah, yo también he estado, me dijo. ¿Has estado en Chupacigarro? Sí, le dije, ahí estoy trabajando. Ah, qué interesante, ¿ya has visto esto? No, le dije. Y yo le pregunté luego a él, ¿y qué te ha parecido esto y esto? Ah, yo eso no he visto. Entonces él había estado en un Chupacigarro y yo había estado en otro Chupacigarro. Así que por eso que ya cuando formalizamos el trabajo más metódicamente le hemos dado su respectivo nombre para evitar confusiones. En el caso de Caral, por ser ese el nombre más cercano, por el centro poblado que lo tiene, le pusimos Caral a ese sitio de Chupacigarro Grande. Después mantuvimos Chupacigarro en otro sitio, y a los otros 2 le pusimos Miraya por la toponimia local y Lurihuasi. Son los antiguos 4 Chupacigarros. Así que empezamos el trabajo desde entonces y no se ha interrumpido nunca. Fue con muy escasos fondos. En ese momento fui designada como directora del Museo de Arqueología de acá de La Casona. Y tuve la oportunidad de invitar al rector, el doctor Paredes, para que visite Caral. Bueno, eran épocas en que no se veían más que montículos. Con tan pocos fondos nuestras excavaciones eran muy limitadas. Pero la primera ayuda económica la recibimos de National Geographic a través de Betty Meggers, ¿no?, que nos dio un recurso para poder iniciar las excavaciones. Y luego, con apoyo de la universidad, que nos daba una bolsa de voluntariado. Y cuando fue el rector se quedó admirado, ¿no? Fue en ese entonces con algunos directores. Pero trabajamos, y el rector también me dio un vehículo para que pudiésemos tener más facilidades, ¿no? Pero viejito todavía, con dificultades. Y así empezamos el año de 1994, los 2 años de prospección, y en 1996 el trabajo en Caral. Con los primeros resultados que obtuvimos me di cuenta que estábamos ante un hecho histórico
que cambiaba el conocimiento que se tenía sobre la formación de la civilización en nuestro país. Y hicimos la primera publicación con San Marcos, ¿no?, sobre Caral, mandamos un artículo a Francia para que se conociera, y también mandamos muestras para fechados radiocarbónicos a Estados Unidos, a Betty Meggers, para que nos ayudara con los recursos, porque cada muestra cuesta pues $260 y $500 dependiendo de qué nivel de muestra es. Y también un colega, Henning Bischoff, que ha fallecido, de Alemania, también me dijo: mándame muestras para poderte ayudar. Entonces, con ayuda de colegas, fuimos avanzando con muchas dificultades porque no habían recursos para pagar a obreros que pudieran excavar y avanzar más en el trabajo. Pero un día recibí la visita de Marcial Rubio, actualmente rector de la Católica, ¿no? Y Marcial estaba casado con una arqueóloga que falleció lamentablemente. Y ella, al leer lo que estábamos nosotros informando sobre Caral, se interesó en ir con él. Él estaba de ministro de Educación. Era la época en que Valentín Paniagua había asumido la presidencia. Entonces él y su esposa se quedaron asombrados de Caral, ¿no? Y me dijeron: ¿cómo es posible que un sitio tan importante no le den el presupuesto necesario? Usted está trabajando acá con 3, 4 personas. Voy a hablar con el presidente de la República y lo voy a invitar para que venga y conozca. Eso fue, por decir, un día viernes, y el día lunes, cuando ya yo vine al museo, me llaman por teléfono y me invita de parte del presidente de la República a almorzar a Palacio de Gobierno. ¿Sí? Miren la importancia que le dieron. Entonces, en Palacio de Gobierno estaba el ministro de Educación, el mismo presidente, y me dijo que quería conocer Caral y que iba a ir. Yo les expliqué todo lo de Caral, cómo se trabajaba, en fin, y llegaron esa semana, llegó el presidente de la República con todo su Consejo de Ministros. Es la primera vez en mi vida, y creo que para el país, que eso ha ocurrido. Un presidente de la República interesado en patrimonio arqueológico, con todos sus ministros. Me acuerdo de eso y no me voy a olvidar jamás. Llegaron, yo les hice caminar por todo Caral desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. O sea, caminaron y lo que veían eran montículos, porque solamente hablaba yo de lo que había. Pero ellos muy interesados. Entonces, al finalizar, el presidente Paniagua les preguntó a cada ministro: ¿y usted de qué modo puede ayudar acá a la doctora? Pero lamentablemente él estaba de salida ya prácticamente. Sin embargo, el día lunes me llamó que fuera a almorzar y me dijo: mire, doctora, ese es un sitio muy importante y significativo para nuestro país, nosotros vamos a ayudarla, ya estoy conversando con el ministro de Educación para que se le asigne un presupuesto. Dígame usted dónde se le va a asignar el presupuesto, vamos a sacar un decreto supremo. Efectivamente, entonces yo le dije: en San Marcos, porque yo trabajo en San Marcos, asigne el presupuesto a San Marcos, ¿no? Y así fue. Y me dijo: he visto que usted está yendo en un carrito que ya está muy deteriorado, acá tengo este vehículo, lléveselo usted en este momento. Así que salí de Palacio de Gobierno manejando una especie de camionetita. Sí. Bueno, con eso también a un investigador le levanta el ánimo. Yo sentí que por primera vez en mi vida se reconocía el trabajo que uno hacía, porque los arqueólogos realmente sufrimos mucho en el trabajo. Dedicamos horas de nuestra vida, días y días, y nosotros mismos con las palas y picos y badilejos, ¿no? Que claro, ahora me está pasando la factura. Los badilejos. Pero así salió el decreto declarando a Caral de especial interés nacional. Y nos asignaron un presupuesto. Lamentablemente tuvimos problemas con el cambio ya de autoridades. Es como que en nuestro país, y eso también lleva a reflexiones, ¿no? No hay políticas que se respeten a corto, mediano y largo plazo, como se dice.
la política del nuevo rector no era ponerle atención a la arqueología. El nuevo rector había estado gestionando recursos del Ministerio de Economía y no los obtuvo, entonces se molestó al ver que a mí me habían asignado una cantidad de dinero, tomó parte de ese dinero y tuvimos dificultades. Ya con el nuevo gobierno tratamos de mejorar las condiciones en el sentido de que pudiésemos hacer gestiones en el Congreso y todo para que este proyecto de investigación pasara al Instituto de Cultura hasta que pues la gestión de este rector no pusiera trabas y dificultades como había ocurrido, ¿no? Así que se logró eso, se asignó el presupuesto ya al Instituto de Cultura para este trabajo especial y así hemos continuado hasta el presente, ¿no? Es un trabajo de investigación organizado, iniciado por mi persona y continuado a través de 22 años. El año 2006 el Congreso sacó una ley que fue gestionada para que lo declaren de especial interés nacional y también para que se aprobara el plan maestro. O sea, nosotros trabajamos en patrimonio cultural, pero también en promover proyectos de desarrollo para las poblaciones. O sea, el plan maestro hace alusión a eso y es por ley del Congreso. El 2006 y el 2009 presentamos ya los resultados del trabajo a UNESCO y Caral, en una reunión que hubo, fue designado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se reconocieron sus valores y por unanimidad pasó a ser patrimonio mundial. Entonces nosotros retornamos al país, pero nos costó lo que ustedes no saben. Por eso yo ahora comprendo que la idiosincrasia del peruano tiene que cambiar. Nosotros presentamos el expediente a UNESCO, el expediente se perdió en el camino, nunca llegó a Francia. Felizmente yo tengo amistades allá, llamé para que vayan a averiguar qué pasaba. En UNESCO le dijeron que no había llegado el expediente, no había salido de Perú, se había quedado en el camino. Hicimos gestiones para que luego nuestra embajada allá nos apoyase y lo hicieron para que el nuevo expediente que armamos llegase a nuestra embajada allá y nuestra embajada directamente a UNESCO. Así logramos la presentación de Caral, pero no fue nada fácil, no nos pagaron el pasaje tuvimos que abonarlo de nuestra plata para poder viajar. Cuando llegamos allá, la representante de Perú, habíamos hecho gestiones para llevar publicaciones y repartir entre los que tenían que votar, porque es un representante por país. Bueno, son acontecimientos que nos hacen comprender pues lo que pasa entre nosotros, ¿no? Le dije, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha pagado para que estas publicaciones llegasen allá, hay que repartirlas, y me dijo, yo no lo voy a repartir, tengo la orden y ya sé en qué fecha lo voy a repartir. Entonces no se distribuyó, felizmente yo había llevado publicaciones más pequeñas, no las grandes, que ella las tenía, y las pequeñas las repartimos entre los que debían votar, que son pues 21 o 22 países, y explicamos los valores de Caral, de tal manera que cuando llegó la fecha de la votación, por unanimidad se votó a favor de Caral, y ya después que ganamos en la votación, repartieron esa publicación, no antes. Bueno, esas son anécdotas, ¿no?, de lo que a veces nos ocurre y cuando me preguntas en qué condiciones hemos trabajado, bueno, no ha sido nada fácil a lo largo de los 22 años de trabajo, incluso actualmente tenemos muchas dificultades, nos han recortado el presupuesto, estamos gestionando ante el Ministerio el adicional, en Economía nos han dicho que sí, del Ministerio de Cultura nos sale el adicional, o sea, celos, ¿qué será pues? Pero es difícil trabajar en programas de investigación en nuestro país, creo, y sobre todo relacionados con patrimonio arqueológico.
realmente admirable lo que nos has contado, doctora. Toda una experiencia de un investigador, una investigadora, por querer al país y sobre todo por seguir investigando este aspecto del patrimonio cultural que tiene nuestra patria y cómo ha costado hasta llegar, ¿no?, a la UNESCO y que declaren a Caral pues patrimonio cultural de la humanidad, ¿no?, patrimonio mundial. La doctora Shadi, como ustedes han podido escuchar, es como un libro abierto, tiene tantas cosas que decirnos que creo que los minutos que tenemos en este programa resultan muy cortos. Finalmente, doctora, quisiéramos algún mensaje para los alumnos que estudian arqueología y también ciencias sociales de San Marcos y del país, igualmente para los colegas. Bueno, como les digo siempre a los estudiantes, la labor que nosotros hacemos en ciencias sociales es muy importante. Debemos tener una visión del país como este es, de acuerdo a la realidad de cada parte de él, a recuperar esa información que no se tiene en cuenta en las políticas de Estado. Aplicamos un mismo modelo para todo el país y eso es incorrecto. Es labor de ciencias sociales, de la arqueología, de la antropología, el recuperar esa información que nos es necesaria. Además, nosotros hemos aplicado en nuestro manejo del territorio peruano el modelo español de las intendencias. Los gobiernos actualmente regionales siguen el de las intendencias. No está de acuerdo a nuestra realidad y al manejo transversal que debiéramos tener, porque esas son las condiciones del territorio peruano. Así que yo siempre les digo, hay que tener primero conocimiento del territorio del Perú, hay que recorrerlo. Yo lo he caminado a pie y a caballo. Cuando yo he llegado a trabajar a Chota, lo hacía, llegaba a un punto hasta donde había carretera, de ahí llamaba al centro poblado a llegar para que me manden una mula o un caballo y de ahí 5 horas para llegar a Pacopampa, por ejemplo, ¿no? Ahora ya hay carretera, las condiciones son un poco más fáciles, pero todavía nos falta infraestructura y el trabajo nuestro en el pasado para recorrer Cutervo, todo ha sido a caballo. Pero hay que conocer nuestro país para entender pues cómo fue su habitabilidad en el pasado y cómo estamos nosotros manejándolo en el presente y qué cambios hay que introducir para tener mejores resultados. Hemos logrado alcances muy importantes en el pasado, porque si antes hemos sido de grandes desarrollos y precoces desarrollos, no podemos volver a brillar también con gran desarrollo si tenemos los recursos y las condiciones para hacerlo. El otro aspecto que me parece destacar como importante es el tener una visión integradora, no solo para manejar todo en relación con la metrópoli de Lima o las ciudades costeras, sino esa visión integral de costa, sierra y selva, de manejo transversal, para que haya un desarrollo armonioso en nuestro país y no migraciones, como decía pues José Matos Mar, que se inician intensamente en el 50, 60 y no paran hasta la fecha. Ahora cuando uno visita la sierra encontramos pues pueblos abandonados, pueblos fantasmas, casas cerradas y la gente que ha migrado hacia las ciudades porque no hay ese manejo territorial adecuado, ¿no? Hay que identificarnos con nuestra realidad para promover los cambios que nos hagan ser un país diferente, sin resentidos sociales, donde todos tengamos las mismas oportunidades y condiciones de vida para salir adecuadamente en bienestar, como digo, de toda la nación. Y también les sugiero a los estudiantes el tener una visión de trabajo multidisciplinario. Como yo siempre les repito, un artículo puede ser escrito por 10, 15 personas y tener 5 páginas, pero el aporte está en la contribución de cada especialista y cómo. Por eso ahora yo como miembro de la Academia de Ciencias
Me han, por estos años, designado punto focal de las mujeres científicas de la Academia Nacional de Ciencias. Entonces estamos haciendo talleres en diferentes partes del país. Hemos hecho un taller descentralizado en Trujillo, otro taller descentralizado en Pucallpa, un taller descentralizado en Arequipa, para promover la participación de mujeres científicas, académicas, en esos lugares. Por ejemplo, al de Trujillo fueron mujeres de Tumbes, de Piura, de Lambayeque, de La Libertad. Al de Pucallpa fueron de Huánuco, de Iquitos. Al de Arequipa fueron mujeres de Puno, Moquegua, Tacna y el mismo Arequipa. Y ahora vamos a querer hacer, estamos organizando el cuarto taller descentralizado que va a ser en Huancayo, para promover también a las regiones relacionadas con esta área central. Entonces, de esa manera, descentralizadamente, generar las condiciones para que las mujeres con equidad, pues también nos sintamos que tenemos las oportunidades para conocer lo que se viene trabajando en el campo científico en las diversas secciones de la Academia Nacional de Ciencias. Hemos identificado una serie de acciones para que las mujeres científicas se conozcan entre ellas, sepan qué temas están trabajando, cómo pueden converger y ayudarse mutuamente, y con una visión multidisciplinaria para promover el desarrollo científico. Y bueno, hemos recibido mucho apoyo del CONCITEC para estos talleres, de su directora, que tiene pues una visión bastante fuerte para promover el desarrollo científico en nuestro país. CONCITEC ha avanzado en estos años también, y esperamos pues que con el nuevo gobierno haya esa nueva visión de la realidad peruana, que es megadiversa y que debe ser tratada con esas características y no desde Lima ni desde las ciudades, o pensando solamente en recursos primarios sin transformación por la falta de innovación y de inversión en ciencia y tecnología. Y parte de esa ciencia pues es la recuperación de la información de la que estamos conversando, y que es la labor y el rol que tiene la arqueología y otras disciplinas sociales para promoverlas en todo el área peruana. Doctora Shadi, le agradezco realmente su participación, y tenemos que reconocer los sanmarquinos, ¿no? La calidad, sobre todo los resultados de su gran trabajo que durante toda su vida ha hecho la doctora Shadi, y es una muestra palpable la ciudad sagrada de Caral. Pedimos a las entidades públicas, como el Ministerio de Economía, el Estado en general, de que realmente atienda el pedido que ha hecho la doctora para que se incremente el presupuesto para este proyecto. Igualmente que se le brinde pues, en la misma zona del Valle de Supe las seguridades del caso. Y este plan maestro, doctora, debe tener todo el éxito que usted ha pensado, con el apoyo también de la empresa privada, como en este caso San Fernando, ¿no? Se logren nuevos resultados. Hemos logrado con también embajadas, la Embajada de Alemania, la Embajada de Francia, por ejemplo. Con la Embajada de Alemania pudimos implementar condiciones para las visitas en Caral, de poder hacer llegar agua, el motor nos lo compró Alemania, y las condiciones que se pusieron en la zona de recepción. Con la Embajada de Francia se identificaron del plan maestro 4 proyectos que priorizamos: el encauzamiento del río Supe para que no se siga llevando las tierras, por ejemplo, el manejo de los canales de regadío con una visión sistémica para que puedan ser mantenidos a través del tiempo, con una visión de cuenca. Luego el de agricultura ecológica fue el tercer proyecto, y el cuarto de reforestación para recuperar lo que nosotros hemos encontrado en particular en la zona del bosque ribereño, que ya no existe, que ha sido prácticamente eliminada, y el río se lleva ahora las tierras cuando el cauce aumenta, ¿no? Entonces, esos 4 proyectos nos apoyó el Fondo Contravalor Perú-Francia. Acudimos a especialistas en esas materias. Carlos Amati León, por ejemplo, nos apoyó mucho para identificar a los especialistas que debían asumir la elaboración de esos proyectos.
Luego hicimos gestiones ante el Ministerio de Economía para lograr los fondos y darles inicio a su ejecución. Una vez que estuvieron, los proyectos se elaboraron con mucha atención sobre el medio geográfico, hemos caminado con los especialistas, hemos ido a caballo hasta donde no llegaba la carretera, hasta las lagunas para ver todo con visión de cuenca. Una vez hechos los proyectos, se le entregó en un acto público al gobernador regional, como ahora se le llama, en ese momento el presidente de la región Lima, y luego el Ministerio de Economía le asignó presupuesto, aprobó los proyectos en un fondo muy importante de emergencia. Ese dinero lo maneja la región Lima para que esos proyectos se ejecuten, y estamos ahora a la espera que informen sobre los avances y el porcentaje de desarrollo que han tenido esos 4 proyectos, porque van a ser para beneficio de los agricultores, campesinos que viven en el valle de Supe. Doctor, esperamos que Nelson Chui, ¿no?, el gobernador de Lima Provincia, también siga apoyando estos proyectos. Tal vez también recuperar, ¿no?, el algodón de colores, estamos en un poco eso, que reemplace pues al tanguis y al pima y al supima, que son los más comunes, ¿no?, los cuales se cultivan en la costa central y norte del Perú. Bueno, muchas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación para esta entrevista. De esta forma, agradezco a todos los que nos están escuchando y viendo. Fue para ustedes este programa que lo hemos iniciado, Pensadores Peruanos, que viene impulsando el Vicerrectorado de Investigación de San Marcos, ¿no?, y buscamos difundir las contribuciones notables de los sanmarquinos a las ciencias sociales y la cultura. Este programa, como ustedes saben, es transmitido desde la Casona, canal web de Culturas, producido por la Dirección de Cine y Producción Audiovisual, bajo la Dirección General de don Mario Pozzi Scott. Muchas gracias y buenas tardes.